eternamente. Oh, yeah. Tú eres mi Señor. ¿Sabe lo que usted le está diciendo a Él cuando dices, tú eres mi Señor? Le estamos diciendo a Él que Él es el Rey del universo, Él gobierna toda la creación y que nosotros somos sus esclavos, que estamos a su servicio. Es decir, que para terminar bien el año debemos de reconocer quién es Él y evidentemente quiénes somos nosotros, que estamos únicamente a su servicio. Así que dijiste aleluya, nos hablamos a nosotros mismos, a mi hombre interior, yo me digo a mí mismo, tú eres mi Señor. Y para mí no hay bien fuera de ti. Pues me lo tengo que decir a mí mismo, tengo que estar consciente yo mismo de lo que estoy diciendo, de lo que estoy proclamando e incluso confesando con mis labios que Él es mi Señor y que para mí no hay bien fuera de Él. Así que mi amado hermano, si usted quiere terminar bien el año y tomar el consejo del salmista, tenemos que pensar en estos dos aspectos. Número uno, que Él es mi Señor, y número dos, que fuera de Él no hay nada bueno para mí. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Créalo con todo su corazón. Pensando en esto, que tú eres mi Señor y que para mí no hay bien fuera de ti, tenemos que pensar de la siguiente manera. Bueno, nuestra vida no nos pertenece a nosotros mismos. Mi propia vida no me pertenece a mí. Así que esa frase que normalmente utiliza la gente para dar excusa de que quiere hacer lo que sea, y entonces dice, esta es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiero, dice la gente. Bueno, esa idea que anda en el aire evidentemente no es una idea cristiana, no es un principio cristiano, no es algo que Dios nos ha enseñado, a eso prefiero, porque no es una idea cristiana. Porque nuestra vida le pertenece a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces no se trata de mí, se trata de Cristo. Todo lo que yo vivo no lo vivo por mí, sino por Cristo y para Cristo. Todo lo que yo tengo es de Él y para Él. ¿Estamos de acuerdo? Se dice que para las épocas navideñas el nivel de emotividad de la humanidad crece grandemente. Es decir, la gente anda muy efusiva, muy alegre, no sé, felices por la época, pero al mismo tiempo se da el fenómeno que es la época donde más suicidios, más depresiones y más situaciones se presentan. ¿Por qué? Porque nosotros queremos amarrar en nuestra mente la palabra felicidad con la época navideña. Y cuando yo me comparo con otra persona y no vivo lo que considero yo que debería de estar viviendo, sino que me veo sin el amor de mi vida, me veo sin plata para salir, me veo sin regalos y nadie me da nada y demás, entonces me siento como deprimido, como desdichado, como que mi vida no sirve para nada. Esa idea la pone Satanás en su corazón. Por eso usted tiene que decirse a sí mismo, me dije a mi propia alma, no hay para mí bien fuera de ti. Y ahí es donde entendemos justamente la idea de que la Navidad de Jesús, si nosotros estamos con gozo en nuestro corazón, no es porque estoy con mi crush, dice la gente, no es porque tengo regalos, no es porque tengo plata. Estoy feliz en esta época navideña porque estoy celebrando que Jesucristo vino al mundo y vino a traerme salvación. Yo estaba perdido sin Cristo y no tenía forma de tener vida eterna, pero Él vino a mi vida y me compró con su propia sangre para que nosotros vivamos para Él. Así que todo cambia, absolutamente todo cambia el sentido. Así que nuestra vida le pertenece ¿a quién? Ahí está escrito por si no entendieron todo lo que les acabo de decir. Nuestra vida le pertenece A Cristo. y todo lo que nosotros hacemos debe ser por Él y para Él. Así que si usted vive en función de usted mismo, va a seguir pasando por pruebitas y por cosas bastante duras. Ahora, por esta razón, terminar bien el año depende básicamente de tres cosas: de la cercanía,
del crecimiento y de la obediencia que yo le quiera rendir a Dios a través del consejo que está en su palabra. Terminar bien el año no tiene nada que ver con aguinaldos, aunque como ayuda, ¿verdad? Terminar bien el año no tiene necesariamente que ver con estar cerca de mis seres queridos, aunque como ayuda. Terminar bien el año no significa que usted tiene que recibir muchos regalos, aunque tal vez ayude. Terminar bien el año significa que usted alinea su vida y su corazón a los propósitos del Señor, a los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, yo sé que quizás no es el discurso que nosotros queremos escuchar en estas épocas navideñas, pero créame, solamente en su presencia hay plenitud de gozo. Y solamente lo vamos a encontrar en Él. Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por esta hermosa. Voy a pedirle a Edgar que durante los próximos 45 minutos nadie sale, nadie entra. En lo que he estado aquí parado, se ha abierto esa puerta por lo menos unas 10 veces. ¿Sí? ¿Están conmigo? Vamos a terminar bien el año. Bien, hay algunas cosas que estuvimos hablando durante todo este año que para mí son sumamente importantes que nosotros las estemos recordando. Allá, por abril, llegando a mayo, estuvimos hablando del hecho de hacer discípulos, de ir y hacer discípulos. Y la palabra ir significaba específicamente yendo. Y en esa diáspora que hicieron los discípulos, la idea es que mientras ellos salían de la ciudad donde ellos estaban en Jerusalén, tenían que ir compartiendo el evangelio a todos aquellos que conocían o que Dios les ponía en su camino. Y hubo una frase que me llamó la atención de todos esos estudios del mes que quiero recalcar, y es la frase: esfuérzate en la gracia. 2 Timoteo 2:1. Esfuérzate en la gracia. Mi amado hermano, usted y yo también tenemos que esforzarnos en la gracia si queremos terminar bien el año. El enemigo no la va a poner fácil. El enemigo no se la va a poner fácil. Ser cristiano como tal es un cúmulo de decisiones y convicciones. No es dejarse llevar por la corriente del mundo. Cuando la palabra habla de la corriente es porque la corriente te quiere arrastrar. Usted y yo nos oponemos a la corriente de este mundo y por el contrario nos esforzamos en la gracia. Yo sé que sería muy bonito un domingo por la mañana levantarse a las 10 de la mañana, ¿verdad? Y que su esposo le haga el desayuno y que los chiquillos no molesten y ojalá que ya le hayan lavado la ropa. Yo sé que sería perfecto así. Y le estoy poniendo un ejemplo básico del por qué venimos a la iglesia, o lo incómodo que muchas veces es venir a la iglesia, o quizás lo que la gente de afuera dice de por qué no viene a la iglesia, ¿verdad? Ahora, en el día a día, usted y yo nos vamos a encontrar en un montón de situaciones, sobre todo en el trabajo, los que están estudiando y incluso dentro de la iglesia, que nos van a ayudar a recordar que debemos esforzarnos en la gracia. ¿Quién entiende 2 Timoteo 2:1? Que lo lea bien fuerte, por favor. 2 Timoteo 2:1 dice así: Tú ves, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío, ¿qué tenemos que hacer? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando usted escucha esa frase, ¿qué personaje le viene a la memoria? Esfuérzate. ¿Qué personaje viene a la memoria? Josué. Curiosamente es el primer personaje que viene a nuestra mente. Pensamos inmediatamente en Josué. Claro, Josué venía con Moisés todo el proceso del desierto. Ya Moisés un poquito desgastadito, viejito, ¿verdad? Y Dios está a punto de hacernos entrar a esa tierra prometida y tienen mucho trabajo por delante. Mucho del trabajo que tenían que hacer era un trabajo de milicia. Había que pelear, había que conquistar, había que dividir la tierra y reorganizar a cada una de las tribus. Esto no era fácil hacerlo bajo ninguna circunstancia. Y eso que Dios les da la victoria, pero debían esforzarse seriamente. También allá por 1 de Crónicas capítulo 28, no tiene necesariamente que buscarlo, cuando David está a punto de cederle el trono a su hijo Salomón y hablando acerca de todo este proceso de la reconstrucción
o la construcción del templo y demás, utiliza justamente las mismas palabras. Esfuérzate y ten ánimo. ¿Por qué? Porque usted y yo, si queremos terminar bien el año, necesitamos esforzarnos. Mi amado hermano, en esta mañana le vengo a decir, esfuércese. Busque ese pasaje de 2 Timoteo capítulo 2 y segundo el versículo 9, porque evidentemente podemos leer todo porque vienen algunas partes específicas, pero quiero que vayamos brincando un poquito. Versículo 9, vean lo que dice la escritura en el versículo 9 de 2 Timoteo capítulo 2. Hablando Pablo, hablando de Jesucristo, dice: del cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Es decir, que nosotros en la vida cristiana, en nuestro diario vivir, es posible que tenemos que esforzarnos porque vamos a sufrir penalidades. ¿A qué me refiero cuando hablo de penalidades? Usted como cristiano, posiblemente en un pueblo como el nuestro, va a sufrir burlas. De los que están aquí, en alguna oportunidad se han dado cuenta o ha sido consciente de haber recibido burlas por ser cristiano. ¿Le ha pasado alguna oportunidad? Levánteme la mano si usted, por venir a la iglesia, en algún momento recibió algún tipo de burlas. Les pregunto, pueden bajar la mano, les pregunto, ¿en su mayoría eran familiares, sí o no? Algunos sí, otros no. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Desanimarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Esforzarnos y sufrir penalidades. Otra cosa que nosotros, tengo alguna guitarra abierta, otra cosa que nosotros normalmente podemos estar sufriendo son críticas, desprecios o incluso comparaciones. Son cosas que normalmente podemos sufrir por comenzar, por tomar la decisión de seguir a Cristo. Es normal que nosotros suframos esto. Mis amados hermanos, vivimos en un mundo que no ama al Señor. El mundo como tal se ama a sí mismo. Por eso la palabra del Señor es tajante. Aquel que se quiere hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si usted es amigo de Dios, ¿en qué se convierte el mundo? En enemigo suyo. Así que no espere de su enemigo que se acerque y le diga: oiga, qué bueno que está yendo a la iglesia. Eso si acaso se lo va a decir su mamá. Qué bueno que esté yendo a la iglesia. Qué bueno que está buscando de Cristo. Qué bueno que está dejando los vicios. Qué bueno. Quizás se lo va a decir su mamá, ¿verdad? Pero del mundo usted no espere nada de eso. Vamos a sufrir críticas, vamos a sufrir burlas, vamos a sufrir desprecios y vamos a sufrir comparaciones. Pero en medio de eso yo tengo que estar clarito que esforzarme en la gracia significa que debo estar dispuesto a sufrir penalidades. Vean lo que dice el versículo 10, siguiendo con la misma línea. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Usted y yo estamos en Cristo y estamos dispuestos a sufrir penalidades. Estamos dispuestos a sufrir penalidades porque debemos esforzarnos en la gracia. Y esto no lo hacemos de gratis. Más o menos es la idea. Nosotros lo hacemos con propósito. Cuando de usted se burlen, cuando usted lo critique, cuando usted le hagan comparaciones o le hagan sentir mal por seguir a Cristo, o quizás porque siguiendo a Cristo no hemos hecho las cosas tan bien, entonces recibimos ciertas críticas y demás. Usted tiene que pensar como Pablo pensaba, y la forma en que Pablo pensaba también se lo traspasaba a Timoteo. Yo sufro por amor de los escogidos, porque quizás algún día ellos también estén acá. Esto se hace con propósito. Y yo sé que si pregunto de cuántos de los que estamos aquí en algún momento, alguien que nos hizo alguna crítica, alguna burla o alguna comparación o demás, hoy la vemos en la casa del Señor, yo sé que ya ese fruto se tiene que haber dado. Estoy completamente seguro.
Estoy seguro que hay personas que en algún momento también hicieron burlas, también hicieron críticas, también hicieron comparaciones y hoy están en la casa del Señor. Porque es un propósito por el cual nosotros nos movemos. Y Pablo dice, nosotros tenemos que soportar estas cosas por amor. Pero usted no sabe quiénes son los escogidos. Quizás el peor de sus vecinos, quizás el peor de... Todo el mundo tiene bastantes vecinos. Hay gente que uno dice, tengo buenos vecinos y tengo vecinos medio difíciles. Usted no sabe si Dios les ha escogido a ellos para salvación. Pero nosotros tenemos que aprender a soportar por amor a ellos. Versículo 15, vamos al versículo 15. Nosotros nos esforzamos en la gracia porque queremos agradar directamente al Señor. Versículo 15 dice, procura con diligencia. La palabra diligencia tiene que ver con esfuerzo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Si usted quiere terminar bien el año, esfuércese justamente por esto. El criterio de otras personas quizás puede ser muy variable. La gente puede opinar bien de usted si está bien con usted. Pero en el momento en que las cosas no estén bien, entonces usted ya deja de ser esa persona perfecta. Entonces, usted esfuércese por agradarle al Señor. Si usted hace algo, pregúntese, ¿yo hice esto por agradar al Señor? Pregúntese, ¿yo fui a tal lugar por agradar al Señor? ¿Yo estuve con tales personas para agradar al Señor? Y este análisis que hacemos diariamente en nuestra propia vida nos ayuda a pensar si nosotros estamos moviéndonos en dirección de agradarle al Señor o no. Ahora, el primer paso es presentarme delante de Dios y que delante de Él me vea como aprobado. Me puso el cheque de aprobación. El segundo punto tiene que ver con ser un obrero. Aquí lo dice claramente, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Se acuerdan cuál es nuestro propósito con las personas del mundo? Nuestro propósito con las personas del mundo es alcanzarles para Cristo. Es decir, durante todo este año, el Señor te ha dado la oportunidad de ir preparando el camino para alcanzar a algunas personas para Cristo. Entonces, yo como obrero de Cristo tengo que estar absolutamente consciente de mi responsabilidad y del propósito por el cual fui llamado. Ser aprobado por Dios no es solamente con respecto a mi conducta, sino también con respecto a lo que yo hago para Él. Y debo esforzarme y por amor soportar las cosas para alcanzar a aquellos que aún no conocen de Cristo. Entonces mi responsabilidad como obrero va dirigido también en esa función. Y según el versículo 15, también hay otra tercera responsabilidad que tenemos que hacer. Y dice que usa bien la palabra de verdad. Esto es un poquito más difícil. Es difícil si usted no lee la Biblia. Es difícil si no medita la Escritura. Es difícil si no indaga profundamente el mensaje de la palabra. Cuando es así, como hablábamos en el devocional de la mañana, fácilmente usted va a ser llevado por cualquier viento de doctrina, porque lo van a convencer con facilidad. Pero cuando usted es un obrero que usa bien la palabra de verdad, usted mismo se afirma cada día más en Cristo. Es decir, usted está, como hacen estas máquinas que penetran en la roca, cada día profundizando más en Él. Y eso te va a dar a ti mayor firmeza. Cada día te va a dar mayor firmeza. Entonces nosotros como creyentes tenemos que esforzarnos en varias cosas. Sí, tenemos que esforzarnos en medio de las penalidades, ¿correcto? Sí, tenemos que esforzarnos con un propósito, por amor a los escogidos, y tenemos que esforzarnos por agradar al Señor y delante de Él ser aprobados delante de su presencia. Debo de evaluar el trabajo que yo estoy haciendo como obrero de Cristo, si estoy alcanzando a aquellos que aún no le conocen, y debo de evaluar qué tanto he aprendido del conocimiento de la palabra. Yo le voy a dar un par de consejos muy sencillos. Todos los días, usted tiene que leer su Biblia, todos los días. Léala, vamos a decir, inicialmente por conocimiento general. A esto me refiero.
que si usted quiere leer 2 o 3 capítulos para tener entendimiento de lo que usted está leyendo, puede hacerlo perfectamente. Pero todos los días usted debe de tomar unos pocos versículos y meditarlos. Ya no leerlos, sino meditarlos. Nosotros tenemos ya casi 5 minutos de hablar solamente el versículo 15. Eso se llama meditar. En dado caso, usted tiene que imaginarse que está comiendo un chicle. ¿Verdad? Usted se pone un chicle y usted comienza ahí. Pero no se lo traga, ¿verdad? Yo espero que no se lo trague, hermano, ¿verdad? No se lo trague. Así debe ser el meditar en la palabra. En su mente usted le da vuelta, le da vuelta, le da vuelta, lo piensa, lo medita. ¿Qué quiere Dios decirme con esto? Y trabajas profundamente en ello. Y otros consejos extras que le puedo dar es, todos los días los hermanos envían a los grupos diferentes devocionales, diferentes lecturas bíblicas, diferentes cosas que nos ayudan a nosotros a mantenernos en comunión con el Señor. Use esa literatura. El pan diario que nosotros mandamos todos los días, ¿verdad? La buena semilla, simplemente se le pone play si usted no quiere leerlo. Me explico, hoy en día todo está preparado para eso. Los devocionales que envían las semanas, tanto la que envía la hermana Mares como la que envía Zeina, solamente se le pone play. Me explico. Ya hoy en día nosotros no tenemos ni siquiera excusa para no crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que, mis amados hermanos, utilicen esas herramientas que a nosotros nos ofrecen. Y como último punto que le aconsejo, si quieren crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y de usar la palabra de Dios de manera correcta, yo le invito a que venga a todos los cultos. Venga los miércoles, venga los domingos. Los lunes damos una clase de estudio bíblico que se llama Fortaleciendo mi Fe. Venga los lunes. Y cuanto discipulado y capacitación hacemos, participe. Y todavía, si a usted le gusta la lectura, hay muchísimos buenos libros que me pueden preguntar, yo con mucho gusto se los voy a recomendar. Así que, mis amados hermanos, podemos y debemos esforzarnos. Es un asunto de esforzarnos. Hay que sacar tiempo, hay que luchar contra nuestra propia carne para poder agradar al Señor. Un poco más adelante estuvimos hablando de un tema que para mí fue muy especial, fue muy revelador en mi propia vida, en mi propio tiempo de oración. Y fue el tema orar en el Espíritu Santo. ¿Cuántos recuerdan cuando estuvimos hablando acerca del tema de orar en el Espíritu Santo? Yo siento que fue hace poquito, y créanme que ya eso fue hace ratito. Orar en el Espíritu Santo. Vean estos dos versículos. Juan capítulo 16, versículo 24 y Juan 17, 15. Ambos pasajes en Juan capítulo 16, iniciamos con el versículo 24 y luego vamos a brincar al capítulo 17, versículo 15. Dice la palabra: hasta ahora, presten atención a esto, nada habéis pedido en mi nombre. Luego añade: pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Les quiero hacer una pregunta muy sincera, basada en el tema. Si no hemos pedido nada en el nombre del Señor, entonces, ¿en nombre de quién lo hemos pedido? ¿Quién ha orado? ¿El Espíritu o doña la carne? ¿En qué hemos orado? Y es probable que usted y yo, cuando lleguemos o cuando tomamos tiempo de oración, es probable que muchas veces le invertimos más tiempo a las peticiones de la carne que lo que deberíamos de estar pidiendo en el Espíritu. Y aquí la cosa comienza a cambiar bastante de forma. Ahora, vamos al capítulo 17, versículo 15, antes de entrar un poquito más en lo que tengo por ahí. Capítulo 17, versículo 15. A esto es lo que yo llamo orar en el Espíritu. Jesucristo está poniendo directamente el ejemplo. Él dice: no ruego
que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo o del mal. No los quites, pero guárdamelos. ¿Qué está pasando por acá? Si el anhelo del Señor Jesucristo es que sus discípulos sean guardados o su iglesia sea guardado del mal, el mejor método era apártalos del mundo. Señor, es que tú sabes el montón de tentaciones, es que tú sabes el montón de aflicciones, es que tú sabes el montón de complicaciones que van a vivir mis hijos mientras estén en el mundo. Así que si algo puedo pedirte es que mejor los apartes del mundo. Pero su petición nunca es quitarlos del mundo, y así lo dice de manera literal. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y aquí inicia justamente esta idea de comenzar a orar en el Espíritu. De hecho, la palabra que aparece en Juan 16, 24, hasta ahora nada habéis pedido. La palabra pedido es una palabra griega que es la palabra alteo y significa estén suplicando, estén suplicando. Y esto habla de un proceso continuo de nuestra oración y de nuestras peticiones al Señor, de una relación muy profunda que debemos de estar teniendo con nuestro Dios. Y se hace en una comparación de alguien que es muy superior y alguien que es muy inferior. Como cuando usted le pide algo a su jefe, usted puede decir, no, él es superior y yo soy inferior, en el rango jerárquico del trabajo. Y nosotros lo mismo tenemos que verlo con el Señor. Simplemente la palabra aiteo nos recuerda quién es Él y quién soy yo. Por eso es que queda automáticamente nula cualquier opción que usted y yo tengamos en nuestra mente de exigirle a nuestro Dios que tiene que hacer mi voluntad. Queda automáticamente anulada con simplemente la primera palabra del pedir. Queda anulada esta corriente que hay hoy en día en la iglesia cristiana, donde yo le exijo a Dios que tiene que hacer lo que yo le pido, como si nosotros tuviésemos la capacidad de torcer o cambiar la voluntad eterna del Señor. Que por esto voy a decirle lo siguiente: cada vez que nosotros oramos en el Espíritu Santo, tenemos que aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios. Partimos de allí. Nosotros tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Y así lo describe la palabra en diferentes oportunidades. Ahora, les pregunto, ¿usted y yo podremos cambiar la voluntad de Dios a través de nuestras oraciones? Piénselo por un poquito. Piénselo por un poquito. ¿Usted y yo podremos cambiar la voluntad de Dios a través de nuestras oraciones? Es decir, vamos a suponer que yo me enfermé y que estoy tan enfermo que me estoy muriendo. Y yo vengo delante del Señor en oración y le digo al Señor: Señor, te pido que si tu voluntad era llevarme, que no me lleves, sino que me sanes. ¿Está correcta o está incorrecta la petición? Ay, hermano, ¿por qué yo no me quería morir? Yo comparto firmemente, ¿verdad? El hermano expuso el miércoles acá en la palabra que nos decía, es que es mejor estar con Cristo. Y yo lo comparto. Y si me pregunto si se quiere morir, quizá la respuesta sería no, pero es lo mejor. O sea, yo lo analizo así, es lo mejor estar con Cristo. Pero hay algo en nosotros, porque el 80% de las peticiones en las iglesias normalmente son por salud. Esto es algo ya comprobado. El 80% de las peticiones en las iglesias normalmente son por salud. La pregunta es, ¿por qué oramos tanto por nuestra salud? Y la respuesta es muy simple: porque nadie se quiere morir. Usted me dice, hermano, no es solo morir, no es estar bien. ¿Estar bien quién? Yo quiero estar bien.
Y si será que Dios quiere ponerle un padecimiento en su cuerpo para que a través de esa aflicción y ese dolor usted busque más la presencia del Señor. Y si será eso lo que Dios quiere, ¿cómo debería ser mi oración? Entonces mi oración debería ser: Señor, ¿qué quieres enseñarme a través de esta aflicción? ¿Qué quieres enseñarme a través de esta aflicción? Porque resulta que la enfermedad o el dolor no se va a quitar hasta que no se consiga el propósito que Dios quiere. Entonces resulta que me quedé sin trabajo. Esto aquí en Hualaca todos lo hemos vivido un montón de veces, ¿verdad? En Hualaca esta es la petición común. Nos quedamos sin trabajo. Y ahora que me quedé sin trabajo, ¿qué? ¿Cómo tengo que pedirle al Señor? Hermanos, yo quiero pedirles por trabajo. Pero si no es la voluntad de Dios que usted trabaje, ¿qué va a pasar? Podemos aquí doblar rodillas todos, todo el día. Y si no es la voluntad del Señor, ¿qué va a pasar? No tenga miedo de decirlo. No va a venir el trabajo. Entonces usted tiene que hacerse la primera pregunta antes de orar y decir: Señor, ¿qué tengo que aprender? Porque a través de haber perdido mi trabajo algo me quieres enseñar. Porque tú no haces las cosas por hacerlas. Entonces, si tú me quieres enseñar algo, antes de que yo tenga trabajo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Entender por qué quedé sin trabajo. Cuando yo oro en el Espíritu, yo no oro basado en mis deseos. Yo busco entender la voluntad de Dios y sentir agrado en vivir dentro de la voluntad de Dios. Y las cosas que me están pasando son simplemente formas y medios que el Señor utiliza para que yo crezca dentro de su voluntad. Yo no puedo a través de mis oraciones agarrar y torcer el brazo al Señor y decirle: ah, Señor, ahora sí, hágalo para que vea. Yo no puedo hacer eso. Dice la Escritura que nosotros tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Es decir, cada vez que usted y yo oramos, debemos de estar evaluando nuestras intenciones, porque quizás muchas veces hasta el momento no le hemos pedido nada en su nombre y siempre hemos estado pidiendo en mis propias intenciones. Usted le dice al Señor: Señor, yo quiero un mejor trabajo. ¿Qué le está diciendo usted al Señor? Siendo honesto. Quizás no es por eso que usted le dice: Señor, yo quiero más plata. Ay, hermano, pero no sea así, la plata no tiene nada de malo. Bueno, dependiendo de para qué usted quiere la plata. Porque si usted lo que quiere es tener más plata para aparentar o para impresionar o para salir a pasear y comenzar a ver a los demás por encima del hombre, como: ay, pobrecito, pobrecito, yo no creo que cuando pasé por ahí. ¿Me explico? Dios conoce las intenciones. Entonces usted cree que Él le va a decir: sí, claro que sí, hijo mío, tuvieron un mejor trabajo de antes de Cristo. Debemos de evaluar perfectamente nuestras intenciones, porque le tengo una muy buena noticia, y es una muy buena noticia: la voluntad de Dios no puede ser cambiada ni modificada. Y es una muy buena noticia, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y en el momento que usted la quiera modificar, la dañaste. La dañaste. Y recuerde que no se trata de usted. Dios está cumpliendo un plan eterno en usted y en mí. A mí me encanta la historia de Ruth, y en estos días la meditamos cuando estábamos en fortaleciendo mi fe. Oye, a Ruth se le muere el esposo. Pobrecita la mamá. Usted se puede saber la mamá que le mueren los dos hijos. Todo ese sufrimiento, todo ese dolor. Y Ruth le dice a su suegra: a donde usted vaya yo voy. Y una mujer completamente destruida por dentro, porque ya anciana, y se le mueren sus dos hijos, está pensando en: ¿qué está haciendo Dios conmigo? ¿Para qué quiero la vida? Estoy destruida por dentro.
y posiblemente por fuera también. Pero eso hace que Ruth deje Moab y se vaya a Israel con su suegra, donde conoce a Boz. Y Boz resulta ser, junto con Ruth, el bisabuelo del rey David. Y casi 28 generaciones después, de ahí nace Jesucristo. La muerte de estos dos personajes no tenía nada que ver ni con Ruth, ni mucho menos con la suegra. Algo tenía que ver con Boz, con Isaí, con David, pero principalmente con la genealogía de nuestro Señor Jesús. Porque no se trata de mí, se trata del Señor y de sus planes que son eternos. Así que las cosas que nos pasan a nosotros y que nos cambian la vida, mi amado hermano, no tienen nada que ver con lo que yo tengo que pensar, yo tengo que creer, yo tengo que sentir. Es parte de un plan eterno, del cual yo soy una pequeña pieza, y créanme, Dios la puede ubicar donde Él quiera y como Él quiera, porque Él es Dios. Y su plan no va a ser modificado, mi amado hermano. Estos días pensaba y me decía a mí mismo, dentro de todas las cosas que más me gustan de Dios es que Dios es santo. Creo que de todos sus atributos el que más me gusta, que Dios es santo, bueno. Porque si Dios fuera todopoderoso como lo es, si Dios pudiera hacer todo lo que quisiera hacer como lo hace, pero no fuera bueno ni santo, ay, 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 ¿cómo estaríamos? Yo no quisiera tener un Dios con toda la majestad, el poderío que Él tiene, si no tuviera el corazón tan bueno que Él tiene. Y usted y yo debemos de entenderlo y decirle, Señor, yo confío en que tú eres bueno, en que tú eres santo, y que todo lo que haces lo haces con un propósito. Según lo que nosotros estábamos leyendo, también la intención de nuestra oración es crear una dependencia de la oración. Estén pidiendo, la palabra aiteos hablaba justamente de este presente continuo que nosotros no debemos de cortarnos nunca. Yo estoy pidiendo, estaré pidiendo y por siempre estaré pidiéndole al Señor en su nombre. Y esto significa crear una dependencia del Señor en oración. Yo tengo que fortalecer una relación con Dios continua y permanente de oración. Era lo que Pablo estaba diciendo allá en 1 Tesalonicenses cuando él decía, orad sin cesar. Y esto es posible, mis amados hermanos. Es tratar de, en mi mente, estar pensando siempre en el Señor y estarle comunicando a Él todas las cosas, las que me gustan, las que no me gustan, las que me cuestan, las que no me cuestan, las que me agradan, lo que no me agradan, lo que voy a hacer, lo que hice. Estar en constante comunicación con Dios refuerza esta relación con Él y crea en mí una dependencia de la oración. Cuando usted y yo estamos molestos, ¿qué debería ser lo primero que nosotros hacemos? ¿Qué deberíamos hacer? Cuando estamos molestos, ¿cuál debería ser nuestra primera reacción? Yo sé que no es la que usamos, pero ¿cuál debería de ser? Ahora nadie sabe. Deberíamos entrar a la presencia de Dios. Porque usted, como está de molesto, ¿quién lo está controlando? Empezando por mi carne, no le eche la culpa al diablo todavía. Empezando por mi carne. Yo en mi carne voy a reaccionar, y aunque esto va a salir grabado, a lo bruto. En mi carne, yo molesto, voy a reaccionar con pocas neuronas afectivas. ¿Cierto? Pues yo debería de entrar a la presencia del Señor, porque de ahí desciende toda la paz que mi corazón necesita. Ahora, ¿por qué no lo hago? Pues usted me imagino que alguna vez lo ha hecho, pero ¿por qué no lo hago siempre? Porque no he creado una dependencia de la oración. Si usted está muy angustiado, viene una carga a su vida, le dan una noticia o algo que, ay, yo no quería esto y te tensa, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esa carga? Inmediatamente
tirar a los pies de Cristo. Por nada estéis afanosos. Y orar en el Espíritu Santo debería de llevarnos a una disposición completa de obedecer a sus propósitos. Si usted quiere terminar bien el año, mi amado hermano, usted necesita estar dispuesto a obedecer los propósitos del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor para su vida? La gente me dice, ay, hermano, yo no sé si esa será la voluntad del Señor para mi vida. La voluntad del Señor está escrita en su palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Qué prefiere Dios? Se la pongo así. ¿Qué prefiere Dios? Que usted pase el 31 de diciembre en una discoteca, o de rodillas dándole gracias al Señor por un año más de vida. Pues yo le pregunto, porque a veces es tan difícil entender la voluntad de Dios. ¿Será que la voluntad de Dios es que yo pase más tiempo orando, leyendo la palabra, o que pase más tiempo con el teléfono? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Mis amados hermanos, a veces nosotros nos hacemos los que no sabemos. Ay, Señor, es que me gusta tanto aquel muchacho. Es más mundano, hijo del diablo, que el otro, pero me gusta tanto. ¿Será tu voluntad, Señor? Oye, ¿en serio la gente se pregunta eso? ¿En serio? Señor, pero es que ya tengo 14. ¿En serio? Y a veces los padres nos cuesta decirle a nuestros hijos si está correcto o no. Ay, no, porque luego se me revela. Nosotros debemos de orar en el Espíritu para pedirle al Señor que nos enseñe cuál es su voluntad y yo comenzar a trabajar cada día en esto. Con esto tengo que decirles que si la voluntad del Señor es que nosotros pasemos por necesidades, que las pasemos. ¿Y cómo las tenemos que pasar? Con gozo. Si la voluntad de Dios es que yo esté enfermo, yo tengo que pasar mi enfermedad, ¿cómo? Con gozo. El día de ayer tuve la oportunidad de ir a Caizar a buscar la guitarrita. Aquí la tengo, la guitarra, le cambiaron la tapa y eso. Estuvo como un año, ¿verdad? Más o menos, en el taller. Y demoró todo ese tiempo porque yo creo que ahorita aquí en Chiriquí no existen muchos luthiers que son los que hacen instrumentos. Y el único que yo conozco venía en moto y nada más, en una de las vueltas de Caizar, nada más se chocó contra un camión. Entonces ese muchacho, fueron meses que yo no supe nada de él, no me contestaba, no sé nada. Cuando él recobra un poquito el sentido, comienza entonces ahora sí a tener comunicación conmigo. Y la primera vez que yo escuché la voz por teléfono, yo supe sinceramente que fue un verdadero milagro de Dios que estuviera vivo. Ayer que compartí bastante con él, estuvimos hablando bastante tiempo, él es adventista. Y mientras compartíamos bastante, me di cuenta que todo este proceso que él pasó todavía está como tratando de encontrarle un sentido de todo este año de tanto dolor y aflicción, como fue parte del año pasado y todo este año. El accidente que tuvo por octubre, creo, del año pasado, una cosa así. Y cuando nosotros vemos estas situaciones, a veces es difícil decir, Señor, yo quiero estar con gozo, aunque no me pueda levantar de la cama. Señor, qué difícil es saber que alguien más tiene que hacer algo. Le pasó, le tuvo que pasar por eso. Reponerse de las operaciones y cosas como esas. Botar sangre por su nariz, por su boca durante semanas, porque tenía todo inflamado por dentro. Y cosas como esas, cuando nosotros vemos esto, a veces es difícil decir,
Señor, ¿pero ese es tu propósito? Y les voy a ser muy honesto, yo únicamente pensaba en mi guitarra. Yo decía, me quedé sin guitarra, porque no me contestaban las llamadas, porque no tenía comunicación con él. Lo primero que yo pensé fue, cerró el taller, se fue, y se fue mi guitarra. Cuando luego tomamos nuevamente comunicación, entonces ya ahora entiendes que es que de verdad Dios quería que yo me quedara sin guitarra durante todo ese proceso. ¿Por qué? No importa. Ahora, si yo paso peleando con Dios porque me quedé sin guitarra, si yo paso peleando con el luthier y luego ahora no te voy a pagar, te explico, ¿dónde está mi corazón dentro de la voluntad del Señor? ¿Está con contentamiento o está recriminándolo todo? ¿Estoy yo constantemente criticando todo lo que Dios hace en mi vida o le agradezco al Señor por todo lo que hace en mi vida? Y todo esto debería de hacernos a nosotros reflexionar seriamente. Esto lo logramos cuando oramos en el Espíritu y no en nuestra carne. Dice Miguel Núñez, y me encantó esta expresión que él utilizó: nuestra carne nunca ha querido una sola de las propuestas que Dios tiene para mi vida. En nuestra carne no hay ninguna propuesta a mi carne que le guste lo que Dios quiere conmigo. Entonces yo tengo que esforzarme en la gracia para poder ser obediente a la voluntad del Señor. Así que orar no es solo hablar con Dios, como tal vez lo aprendimos cuando éramos niños. Evidentemente es acercarme a Dios para obedecer sus propósitos. Cada vez que usted y yo estamos en constante oración, estamos trabajando en cortar esa distancia que me aleja del propósito de la voluntad del Señor, y me estoy acercando cada vez más a Él. Y en la medida en que usted camine dentro del propósito y la voluntad del Señor, usted va a estar más satisfecho y feliz. En la medida que camine lejos del propósito de Dios, ¿quién está mal? Eres tú. Si yo camino lejos del propósito de Dios, ¿quién está mal? Soy yo, no Dios. Así que yo soy el que voy a sentir mal, me voy a sentir desgastado, me voy a sentir vacío por estar caminando lejos de la voluntad del Señor. Despuésito del mes de la familia estuvimos hablando de un tema que se llamó vuestra generosidad. Y este es el último punto que voy a estar terminando esta mañana. Vuestra generosidad. Y hicimos un listado de cosas para hacernos ver a nosotros dónde está la clave para que nosotros prosperemos. Voy a preguntar a la iglesia, ¿cuántos de nosotros queremos ser prosperados? Ya la gente está con miedo. Ay, si no es la voluntad de Dios, quiero ser prosperado. Si es la voluntad de Dios, quiero ser prosperado. Si es la voluntad de Dios. Así lo dice su palabra. Dios quiere que nosotros seamos prósperos. Así lo dice su palabra, eso no lo invento yo. La pregunta es, ¿para qué usted quiere ser próspero? Esa sería una muy buena pregunta para debatir. Si a usted le cuesta dar su diezmo y gana $600 por mes, imagínese si usted ganara $6,000 por mes. Porque no es igual. Hay gente que ha dicho, no hermano, si usted tiene mucho es más fácil dar. No, olvídese de eso. Pero la Escritura dice, cuando somos fieles en lo poco, también lo seremos en lo mucho. El propósito es aprender a ser fieles, indiferentemente de cuánto ganamos. Es el hermano Epifanio, y es completamente cierto. Algunas veces cuando nosotros hablamos acerca del mar y de ofrendar, muchas veces la gente anda buscando que uno del púlpito le diga, no, pero eso quedó en el Antiguo Testamento, eso es de la ley, eso no le aplica a la iglesia, tranquilo. No, hermano, si nosotros nos vamos a la letra, se lo complicamos un poquito más. Literalmente Dios hoy en día lo quiere todo. Literalmente. Dios hoy en día lo quiere todo. Así que si tasamos a un 10%, como lo hiciste con tu pueblo, y así lo prosperaste, Señor, me va bien. Pero nosotros peleamos hasta contra eso, porque no pensamos en el Espíritu. ¿Y qué pensamos? En la carne. Así lo dijo Santiago.
Ustedes piden y no reciben porque piden mal. Y lo piden para gastar en vuestros deleites. Entonces, si tuviéramos más, ¿en qué creen que nosotros gastaríamos más? Si usted tuviera más, le garantizo que cuando usted llega a una tienda porque necesita comprarse un par de zapatos, sobre todo si es hermanita en la fe, hay zapatos buenos de $40. Y hay zapatos de $400. Y yo estoy seguro que si para usted $400 representa lo mismo que 40, se va a comprar de 400. Yo sé que me va a decir que no, pero los quiero ver con la plata en la mano. Porque así es el ser humano. Si usted se acostumbraba a comprar un perfume de catálogo, esos buenísimos que vende Level, impresionantes, de larga duración, pero ahora resulta que puedes comprarte de Dior o de CH, ¿verdad? De Eros, Versace, Savage. Entonces resulta que usted ve los de catálogo y dice, ay no. Y usted pasa por Franchet, ay qué olor, Dios mío. Pero cuando usted no tiene plata, ay qué rico que huele queso de Franchet, ¿cómo demora? El punto es que no importa, la gente a veces dice, yo no sé, por ejemplo, a los políticos que se ganan $10,000 por mes y que tienen un montón de viáticos y ay, ¿en qué gasta la gente la plata? ¿La gastan o no la gastan? Sí, sí se gasta. Y se gasta fácil. Lo difícil es nuevamente reacomodarse a vivir sin eso. Hablando de esto, entonces, la pregunta es, bueno, Dios quiere que su pueblo sea prosperado, pero ¿dónde está la clave de la prosperidad? Y yo sé que Dios quiere que su pueblo sea prosperado porque la Escritura dice dónde está la clave para ser prosperado. Si la Escritura no lo dijera, es porque Dios no quiere. Lo que pasa es que nosotros no queremos hacer lo que Dios dice y queremos irnos por otro camino que no es el que Dios dijo. Pero vamos a ver, alguien... Voy a poner nombres porque yo creo que es la única forma de sacarlos más fácilmente. Christopher, me busca por favor. Josué 1:8. Vamos a pedirle al hermano Eduardo que me busque Santiago 1:25. Vamos a pedirle a Chester que me busque por favor Salmos 1, 2 y 3. Salmos 1, 2 y 3. Voy a pedirle por favor al señor Richo que me busque el Salmo 37:4. Aquí a mi mano derecha, a la hermana Rebe, le vamos a pedir Mateo 6:33, a Patricia, Juan 15:7, Juan 15:7, y vamos a pedirle a mi hermano Eduardo allá atrás, Proverbios 11:25. ¿Hay o no hay pasajes donde encontramos cómo podemos ser prosperados? La respuesta es sí. Y bastantes. Ahora, yo voy a ponerlo para que usted le dé tiempo de irlo buscando los que no le pedí. Entre tanto usted lo va buscando rápidamente, pero alguien lo va a leer. Ahí están todos los pasajes que les dije que debíamos de buscar. A ver, ¿qué dice Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás. Vamos a leer otra vez esa frase. Porque entonces harás y todo te saldrá. Usted emprende un negocito y si usted lo hace al modo de Dios, ¿cómo le va a ir? Eso no lo digo yo. Eso lo dice la Escritura.
Santiago 1.25, busquen rapidito Santiago 1.25 antes de que el hermano lo lea. Santiago 1.25, ahí está la cita. Ahí está la cita. Mira únicamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Usted sabe qué significa la palabra bienaventurado? Dichoso, digno de envidia, y tiene que ver específicamente con prosperidad. Tiene que ver con dos o tres cositas. Prosperidad, que es la palabra que se utilizaba como enriquecimiento, y se utilizaba la palabra fertilidad para los antiguos cuando se hablaba de esa bienaventuranza. Salmo 1, versículos 2 y 3. ¿Qué dice el Salmo? Chester. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a la corriente de agua, que da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gracias. Si nosotros meditamos constantemente en la palabra de día y de noche, seremos como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Utiliza literalmente la palabra prosperidad. Hasta ahora no hemos hablado de plata. En ningún momento estoy hablando de plata. No vamos a reinterpretar que la iglesia nos está enseñando de la teología de la prosperidad. No, yo le estoy diciendo, según lo que dice la Escritura, cómo usted puede ser próspero. Y no tiene nada que ver con plata, tiene que ver con su crecimiento espiritual, con la forma en que usted ve la vida, con la forma en que usted ama al Señor y con la forma en que usted manejaría los recursos que Dios le daría si amaras a Dios sobre todas las cosas. Salmo 37.4, no lo hemos leído, ¿verdad? ¿Qué dice la Escritura? Deleítate a ti mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Cada vez que nosotros cumplimos años, normalmente dedicamos este versículo, Salmo 37.4. Es un versículo que nosotros utilizamos mucho. Es un versículo que utilizamos mucho porque se escucha muy bonito, muy bonito. Pero tiene que ver directamente con la confianza del Señor. Tiene que ver directamente con el deleitarnos en Él y deleitarnos en sus propósitos cada día. No tiene que ver específicamente algo que tiene que ver conmigo, tiene que ver con Él. Lo que Él está haciendo para mí debería ser también agradable y perfecto. Deleitarme del Señor es que en medio de las pruebas yo pueda deleitarme del Señor. Ahora, mi amado hermano, si yo paso quejándome, peleándome contra la voluntad del Señor, yo no estoy deleitando en Él. Y le voy a poner un par de ejemplos muy cortitos. Nosotros no tenemos un presidente perfecto. No sé si usted lo sabe. Estados Unidos no tiene un presidente perfecto. Yo no sé si usted lo sabe. Nosotros no tenemos un alcalde perfecto, ni un representante perfecto. Pero son las autoridades que Dios ha puesto, sí o no. Voy a volverlo a preguntar. ¿Son las autoridades que Dios ha puesto, sí o no? ¿Quién las puso? La gente dice el pueblo. No lo puso el pueblo. ¿Quién lo puso? Dios. Si usted cree que lo puso el pueblo, usted está en contra de lo que Dios dice. La Escritura dice que Dios es quien pone y quien quita reyes. Y dice Romanos capítulo 13 que no hay autoridad sino la que Dios mismo puso, y que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone. Entonces, si nosotros pasamos hablando mal de las autoridades, ¿tendremos cosas que hablar mal? No me respondan. Y menos que todo sea grabado. Quizás sí, pero ¿cuál es el consejo que nos da la palabra? Oren por sus autoridades, por los que están en evidencia. Usted puede llenar todos sus estados del montón de cosas malas que hacen las autoridades, pero eso no es agradable delante del Señor. Y lo único que me dice es que yo no me deleito
en lo que Dios está haciendo. En el grupo de música tenemos a César. Es la autoridad que Dios ha puesto en el grupo de música. Si a los chicos no les gusta César, ¿qué tienen que hacer por él? Pueden criticarlo, pero eso no le agrada a Dios. No oren por él, tal vez Dios tenga misericordia. ¿Me explico? La autoridad que tenemos en cada uno de los ministerios es puesta por Dios, incluyendo al pastor. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Entonces, a ustedes nada les sirve pasar peleando contra el líder de jóvenes, contra el líder del grupo de música, contra la maestra escuela dominical, contra la femenil. De nada les sirve. No peleen contra la hermana encargada de la cocina. Por favor, hermano. Oren por ella, que Dios les siga dando fuerza. Nos va bien a todos. Así que, mis amados hermanos, deleitarnos de todo corazón en el Señor significa que usted y yo estamos contentos con lo que Dios está haciendo. Y esto es parte de cómo nosotros seremos prosperados. Vamos a Mateo 6:33. ¿Quién tenía Mateo 6:33? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Les recuerdo que la palabra, todas estas cosas, habla específicamente acerca de aspectos de dinero. Tenía que ver con el mantenimiento y con la forma de vestir. Que dicho sea de paso, en los tiempos antiguos eso era lo más importante. Jesucristo le está diciendo a los creyentes de la época, de eso se pueden preocupar los gentiles, los que no conocen de Cristo. Pero nosotros que conocemos del Señor, no deberíamos de preocuparnos por estas cosas. Todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y el Señor pide todo lo demás por ya. Ay, eso va a venir, no se preocupe por eso. No se preocupe por eso. Por eso les pongo en la meditación final: la prosperidad no se encuentra cuando nosotros pensamos en ella. O sea, lo último que nosotros tenemos que hacer es hacer las cosas pensando o en función de alcanzar prosperidad. Es todo lo contrario. Juan 15:7, ¿qué dice la palabra? Pida todo lo que quiera y le será hecho. ¿A quién le dieron esta oferta? Según la historia bíblica, ¿a quién se le dio esa oferta? Pídame lo que sea. A Salomón. Muy bien. La misma petición o la misma oportunidad que se le dio a Salomón de hacer una petición abierta, nos las hacen a nosotros hoy. Si ustedes permanecen en mí, pidan lo que quieran. ¿Qué pidió Salomón? Señor, dame un corazón entendido. No le pidió plata, pero entonces cuando Dios vio que le pidió un corazón entendido, ¿qué dijo Dios? Por cuanto no pediste para ti ni la vida de tus enemigos, ni pediste para ti fama, ni pediste para ti riqueza, entonces también te la voy a dar. Porque el camino hacia la prosperidad no está en buscarla, está en buscar a aquel de quien desciende de lo alto todo don perfecto y toda buena dádiva. Y les pongo un comodín extra que sería Proverbios 11:25, que habla de ser generoso. Hermano Eduardito, por favor. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Gracias. ¿Necesita explicación ese versículo? Anótelo para que no se lo olvide. El alma generosa, ¿qué le va a pasar? Será prosperado. Les voy a regalar un versículo más. Vamos a Proverbios capítulo 3. Pasaje muy conocido por todos. Proverbios 3.
para que nosotros entendamos el versículo 9 y 10, para que nosotros entendamos el versículo 9 y 10, que dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos, aquí está la promesa del versículo 10, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán. Para que usted pueda entender ese versículo, necesita leer primero el 5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia, porque usted lo único que quiere son cosas para usted mismo, y lo digo evaluándome en mí. Versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, todo lo contrario. Versículo 6, reconócelo en todos tus caminos. Y mire qué curiosa la siguiente frase: Él enderezará tus veredas. Una vez que nuestras veredas están derechitas, honra a Jehová con tus bienes. ¿Por qué? Porque ahora resulta que yo entiendo que lo que yo tengo no es mío, es de Él y es para Él. Y cuando yo comienzo a honrar al Señor con mis bienes, viene la promesa de parte de Dios. Honrar al Señor con los bienes no es solamente ofrendar generosamente y apartar su diezmo. Honrar al Señor con los bienes es que usted invierte con sabiduría sus recursos. Por ejemplo, yo no donaría para la Telecom. Por ejemplo, yo no donaría para la Telecom. Yo desconfío del manejo que esas cosas se pueden dar. Por ejemplo, quizás usted no. Yo sí que he escuchado esas cosas en Costa Rica a montón. No sé a mí cómo se manejará. Para mí no sería sabio, y creo que no estoy honrando al Señor con mis bienes. Pero si yo veo una familia con necesidad y yo quiero bendecirla, estoy honrando al Señor con mis bienes. Si yo tengo una bicicleta para regalar, esa bicicleta yo no se la voy a regalar a alguien por allá en el Baritá. Se regaló un hermano en Cristo. ¿Me explico? Si yo tengo un par de zapatos, yo primero pienso en la familia y la fe. ¿Por qué? Porque la Escritura quiere que yo honre al Señor con mis bienes. Y eso involucra directamente ser sabio con las cosas que yo hago. Con las cosas que yo hago. Así que, mis amados hermanos, de esta manera serán llenos nuestros graneros con abundancia y nuestros lagares rebosarán de mosto. Así que la prosperidad no se encuentra cuando pensamos en ella, sino cuando buscamos a Dios. ¿Cómo? De todo corazón. En amarlo a Dios sobre nuestras posesiones. Si usted ama más sus posesiones que a Dios, automáticamente descalificado. En no desesperarnos. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Cuando usted tiene 3, 4, 5 meses sin trabajo, usted me dice: ay, hermano, porque ya comencé a desesperarme. Y yo lo entiendo. Yo he pasado por ahí varias veces. Posiblemente vamos a seguir pasando por ahí. No desesperarnos. En depositar nuestra confianza en Él. Y por último, pero no menos importante, en obedecer. Ahí le regalo esta lista de pasajes. Dele vuelta yo en su mente, estilo chicle. Dele vuelta. Medítelo, piense qué nos está diciendo el Señor. Y créame, si Dios lo dice, lo cumple. Si Dios lo dice, lo cumple. Dios quiere que terminemos bien el año. Y para terminar bien el año necesitamos esforzarnos en la gracia cada día, en trabajar correctamente con aquellos que no conocen de Cristo. El Señor quiere que estemos orando en el Espíritu Santo, pidiendo de acuerdo a su voluntad. Ese es su propósito, que pidamos de acuerdo a su voluntad y que seamos felices y que nos deleitemos en su voluntad. Cuando caminamos con el Señor en esa dirección, créame, usted y yo vamos a encontrar el camino también a la prosperidad. Dios es nuestro Padre, y como nuestro papá quiere lo mejor para nosotros, solo nos pide que nos deleitemos en Él, que confiemos en sus planes, en sus propósitos, y que lo obedezcamos.
Y así vamos a terminar bien el año. Y si agarramos buen impulso, créanme que empezamos bien el año. Que de eso se trata. Acompáñenme en oración. Tú me hiciste un ser diferente. Tú cambiaste mi alma y mi mente. Agradecido estoy, mi Señor, y lo estaré eternamente.